Bueno, jóvenes, buenas tardes. Continuando con los problemas que les mandé yo en las diapositivas y dando solución a los problemas que dentro de ella vienen. Para un ejemplo de lo que es la placa, que sería el primer ejercicio, nosotros hacemos un esquema donde estoy dibujando yo la placa y estoy poniendo las condiciones que me manda el mismo problema. Una de ellas es que yo tengo una temperatura en el ambiente 1, es decir, dentro de toda esta sala, muy alejado de lo que es la superficie de la pared de la placa a la que está expuesta, ¿no? Tengo el coeficiente de convección que me está dando, tengo la conductividad térmica del material, tengo la temperatura del ambiente 2, que sería el otro extremo de la placa, y tengo el coeficiente de convección 2, ¿sale? Bueno, ¿qué mecanismos están involucrados aquí? En este caso yo tengo la convección del lado izquierdo, que se define por la ley de enfriamiento de Newton. Tengo yo dentro del material lo que es conducción, ley de Fourier para la conducción. Y del otro extremo, es decir, de este lado de la placa hacia todo lo que es esta sala, tengo la convección 2 y se define también por la ley de enfriamiento de Newton. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, pues nos dice que el calor de convección 1 es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área superficial que multiplica a la diferencia de temperaturas de quién? Del medio ambiente en el que se encuentra menos la temperatura que se encuentra en la pared pegadito. Un ejercicio bien sencillo, ustedes en la sala que se encuentren tocan una parte de lo que es sienten una temperatura diferente a diferencia de lo que es tener la temperatura en la pared. Acérquense y tóquenla y sentirán una diferencia totalmente diferente, ¿sí? Eso significan las temperaturas que tengo yo dentro de este paréntesis. Una vez que yo estoy dentro de que el calor va pasando, recordemos la segunda ley de la termodinámica, si tengo una temperatura mayor va a fluir hacia la de menor temperatura. Por lo tanto, yo digo que mi flujo va de aquí, de la temperatura más alta, hacia la más baja. Entonces el paso de calor va a ser hacia allá. Una vez que yo tengo aquí que la superficie, que el flujo de calor está pasando, va a atravesar la pared y va a ser de menor temperatura a la que yo tenga en el ambiente, ¿sí? Cuando ya pasa esto, que yo utilicé la ley de Fourier para calcularla, paso al medio externo, que es la sala que yo tengo aquí. ¿Y cómo se va a definir esto? Bueno, yo tengo las ecuaciones que me da la ley de enfriamiento, la de conducción y la ley de enfriamiento para el otro extremo. Ambas son convectivas. Lo único que es conducción es dentro del material. Por lo tanto, yo digo que tenemos aquí la ley que me va a determinar por medio de resistencias. Es una analogía térmica que yo voy a utilizar. En vez de utilizar la ley, utilizo una analogía. Y en este caso, ¿cómo queda el calor? El calor de convección 1 se va a determinar como convección 1 y es igual a la temperatura del medio menos la temperatura de la superficie. ¿De cuál superficie? De la que está pegadita a ese lado. Sobre lo que es la resistencia, que esta va a ser la definición que me va a dar la resistencia. Va a ser 1 entre el coeficiente multiplicado por el área superficial. ¿Cuál es el área de superficie por donde atraviesa? Pues ya lo hemos establecido, que es el área perpendicular o normal al flujo de calor, que es esto, pero del otro extremo, es decir, de este costado. Una vez que ya estamos en la pared, nosotros vamos a definir la ley de Fourier y no utilizamos la ley, simplemente utilizamos la analogía térmica que me dice que está determinada por la temperatura 1, que sería esta cara, menos la temperatura que se encuentra en la temperatura de la otra cara, sobre lo que es el espesor, lo que es L, que es el espesor, sobre la conductividad de ese material por el área superficial, ¿sí? ¿Esta área superficial cuál es? Pues es la misma que está atravesando porque es la que contiene al mismo material que estoy calculando. Una vez que pasa aquí la temperatura, digo el flujo de calor, llego al otro extremo. ¿Y quién me va a dar esa solución? Igual el flujo de calor, y ahora está determinado por la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente, sobre el mismo coeficiente que estoy manejando yo de este costado, ¿sí? Pero ojo, con mucho cuidado, porque aquí va a ser el 2, que es el que yo estoy en la otra cara, y aquí va a ser la cara 1. O más bien dicho, el coeficiente de convección 1, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ya esto, voy a borrar en esta parte de aquí
para seguir con la explicación de este problema y que ustedes tengan un buen término. Lo que voy a dejar solamente son las resistencias para que de aquí vaya tomando los valores y ustedes mismos vayan corroborando esa información. Espero que les vaya quedando claro. Bien, cuando yo ya tengo este esquema, dibujo mi diagrama de resistencias. Yo tengo aquí un espesor que me va a poner una resistencia al paso o al flujo de calor. Y de este lado, desde una distancia considerable hacia la pared, yo voy a tener lo que va a oponer el medio en el que se encuentre. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier fluido. Va a poner una resistencia al flujo de calor. De esta misma forma, una vez que ya sale de la pared, del espesor del material sólido que yo tenga, va a tener una resistencia el otro medio, ¿sí? Entonces de este lado yo tengo convección, aquí tengo conducción y de este lado tengo convección. En este caso sería 2 y aquí lo voy a dejar así como convección 1, ¿sale? Y bueno, si me voy por el lado de resistencias térmicas, en este lado voy a tener 1 sobre H sobre el área superficial, coeficiente 1, más L sobre 1, L sobre K por el área de transferencia, más 1 sobre H2, el área superficial, ¿sale? Estas son las ecuaciones que me da la resistencia total, ¿sí? Entonces yo ya voy desglosando mi problema de un modo. Esto totalmente se le conoce como resistencia total de los mecanismos involucrados en la transferencia de calor, lo que es la convección, la conducción y otra convección. Estamos hablando de un circuito térmico en serie, ¿sí? Bueno, para calcular el flujo de calor total va a ser igual a la temperatura del ambiente 1 menos la temperatura del ambiente 2 sobre RT. ¿Quién es RT? Pues RT es justamente lo que yo tengo aquí. Toda esta expresión va a ir aquí. Entonces lo voy a desglosar aquí y voy a poner como temperatura infinita 1 menos temperatura infinita 2, que estoy hablando de los dos medios que están involucrados aquí, y voy a ponerlo de esta forma como 1 H1 sobre el área superficial más L sobre K por el área superficial más 1 sobre H2 área superficial. Entonces esta ecuación es con la que yo voy a calcular el flujo total que pasa a través de los dos medios con los cuales yo estoy trabajando. Bueno, pues esta es la explicación para la placa, donde solamente ustedes van a sustituir estos valores y encontrar todo con estos valores, con estas condiciones de operación que tenemos dentro del problema. Sustituyéndolo aquí encontramos el flujo total de calor que pasa a través de lo que es la placa en dos medios de convección diferente. Espero que esto les sirva, jóvenes, para poder solucionar algunos problemas y la explicación de los videos de los apuntes que yo les he estado mandando. Y bueno, pues cualquier cosa estoy a su disponibilidad. En el siguiente video voy a resolver un problema ya práctico. Esta fue la explicación del problema que les ha causado cierto problema porque no saben qué ecuación utilizar, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias y estamos en su disponibilidad para poder solucionarlo. Gracias por su atención y hasta luego.